Bueno, perdón que justo se cortó. Pero bueno, vuelvo a tratar de retomar, ¿sí? Lo que yo les estaba diciendo es que la hemoglobina es una proteína que está en los glóbulos rojos, que es capaz de unir oxígeno y es también capaz de unir dióxido de carbono. Bien, los glóbulos rojos que vienen de los tejidos van a estar unidos, la hemoglobina va a estar unida a dióxido de carbono, ¿sí? Y va a viajar hacia los pulmones, donde se va a liberar para luego eliminarse con el proceso de exhalación. Ahí mismo, la hemoglobina, una vez que está libre, une oxígeno y viaja hacia los tejidos en donde donde ese oxígeno va a liberarse para que los tejidos lo incorporen en el metabolismo y a cambio los tejidos le van a dar dióxido de carbono. Y así se va dando el ciclo, ¿sí? Entonces, la hemoglobina es una proteína que en los tejidos carga dióxido de carbono, va hacia los pulmones, lo libera, ahí mismo toma oxígeno y va hacia los tejidos. Y así otra vez. Tejidos, toma dióxido de carbono, va hacia los pulmones, lo libera, toma oxígeno, va hacia los O tejidos. sea, profe, primero agarra oxígeno de los tejidos, va a los pulmones, lo intercambia por dióxido de carbono, ¿sale? Primero, toma oxígeno de los pulmones, La ¿sí? hemoglobina. La hemoglobina, que es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos. Sí, Sí, continúa. sí. Después de ahí, Sí, toma oxígeno de los pulmones. Ah, lo sí. lleva a los tejidos. Bien, De los tejidos agarra dióxido de carbono, lo lleva a los pulmones para que se elimine. claro, Ah, perfecto. listo. ¿Sí? ¿Todos lo entendieron? Sí, 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 Joya. profe. Si no, igual de última lo volvemos a ver la clase que viene. Pero esa es la idea, ¿sí? La hemoglobina es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos, que en los pulmones toma oxígeno, viaja hacia los tejidos, les da ese oxígeno y toma de los tejidos dióxido de carbono, va hacia los pulmones, lo libera para que se elimine, vuelve a tomar oxígeno, va a los tejidos y así. claro, o sea que hace el intercambio gaseoso en una palabra. Exacto. O sea, esa es justamente es la proteína que permite el intercambio gaseoso, que es justamente la función principal de los glóbulos rojos. Bueno, una pregunta del cuestionario era qué era la anemia, ¿sí? Entonces acá más o menos les iba a comentar un poco. Después ustedes pueden, si quieren, ampliar un poco el concepto. Pero la anemia, sí, es una condición del organismo que está dada por una falta de hemoglobina. Es decir, Consulta, sí, profe. sí, Con el tema del cuestionario, pues yo lo estoy sí. haciendo. Se entregaba a fines de junio, no me acuerdo de qué fecha exacta. Sí, a fines de junio, o sea, una semana antes del Listo, examen, del examen. que Listo, el examen era el 7 de listo. julio. Joya. Bueno, bueno. Ok. Igual si tienen la primera parte, váyanmela mandando. Yo ya la estoy corrigiendo. Bien, entonces la anemia dijimos que es una situación del organismo que está dada por una falta de hemoglobina. O sea, cuando estos glóbulos rojos tienen poca de esta proteína, tienen poca hemoglobina, ¿qué va a pasar como consecuencia? No van a poder hacer este transporte de gases tan fácilmente, ¿sí? Entonces, ¿por qué se puede dar? Porque el individuo, por ejemplo, no la produce bien, ¿sí? Porque no produce hemoglobina, no produce esta proteína bien, porque tiene una patología tipo a nivel del ADN, o porque tenga bajos glóbulos rojos, ¿sí? Se pueden dar por las dos cosas. O sea, la anemia es una patología que se caracteriza por la disminución de hemoglobina, que es esta proteína de los glóbulos rojos que participa en el intercambio gaseoso. ¿Por qué se puede dar?
porque no la produce bien, porque no es esta proteína no es producida por el glóbulo rojo, o porque hay falta de glóbulos rojos, que es una de las causas más principales. Y después también tenemos, como dijimos, que la hemoglobina es una proteína que une hierro, y este hierro es el que en realidad se une a los gases. Podemos entonces tener un déficit de hierro, ¿sí? Entonces se puede dar por estas tres cosas. El individuo no produce bien esta proteína, hay disminución de los glóbulos rojos, o porque no tengo este ion que les comenté que está unido a la hemoglobina y es el que en realidad permite la unión a oxígeno o dióxido de carbono. Entonces, ¿cuándo no voy a tener hierro? Y, por ejemplo, cuando tengo una dieta inadecuada. Por ejemplo, una persona que es vegana o es vegetariana, que no consulta al nutricionista como para ver qué alimentos hay que fortalecer para compensar la disminución del aporte de carnes, ¿sí? De carnes Profe, rojas. Sí, y le pasa también a los celíacos, ¿no? también porque, ¿qué pasa? Como tienen el intestino como sin poder absorber mucho, también a las personas que tienen colon irritable también. Como no pueden absorber, tampoco, por más que incorporen la gran cantidad de hierro, su intestino ya tiene esta patología que no le permite absorber y no pueden absorber el hierro que incorporan en la dieta. Por eso tienen que tener esta dieta sin TAC para que este intestino sane y pueda entonces volver a tener su acción absortiva. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener la anemia? Bueno, el individuo va a sentir, por ejemplo, decaimiento, va a tener palidez en lo que es su piel, va también, como tengo poco oxígeno, o sea, en realidad es como tener poco oxígeno, porque los tejidos le está llegando mucho menos oxígeno porque esa hemoglobina no está bien. Entonces, lo que hace es aumentar la frecuencia respiratoria para que el intercambio gaseoso sea más rápido, ¿sí? Y acá yo les puse como dos curiosidades. Eh, un individuo, por ejemplo, que fuma, como su hemoglobina está bastante unida a este monóxido de carbono que estábamos hablando, es como tener una anemia porque esa hemoglobina siempre está ocupada con este otro gas. Entonces el individuo, ¿qué hace? Para compensar, el individuo no hace, el organismo para compensar esta deficiencia, produce más glóbulos rojos. Entonces, es un individuo que tiene muchos glóbulos rojos, el que fuma. El fumador, o sea, no es que fuma tipo socialmente, el que tiene ya un hábito de fumar. También les puse una foto de Machu Picchu, que está en Perú, que justamente cuando los individuos, por ejemplo, viajan a estos lugares de altura, que son justamente lugares donde hay poco oxígeno en el ambiente. Entonces el individuo, por más que tenga toda la hemoglobina lista y todos los glóbulos rojos bien, al haber poco oxígeno en el ambiente, no hay mucho para tomar. O sea, cuando llegas a esa hemoglobina con dióxido de carbono, lo libera y después quiere tomar oxígeno de los pulmones, pero no hay oxígeno. Entonces el individuo cae como si fuera o sea, tiene decaimiento, aumento de la frecuencia respiratoria, pero no por una anemia, sino porque hay poco oxígeno disponible. Profe, Sí, no termino de entender el cigarrillo. ¿Qué significa? Que al fumar le quitas el oxígeno a la sangre. exacto, exactamente. Ah, que no entendía el dibujito. Ahora, no, Claro, porque o sea, yo le con puse lo ahí del Machu Picchu, cuando hablaste lo de la falta de oxígeno con la altura, dije, ahí está. Cuando le claro, quitas la cantidad de oxígeno que necesita la sangre, claro, no digo que se sofoca la sangre, pero la sangre no trabaja como debería. claro, los tejidos están como sin oxígeno, entonces les cuesta funcionar, ¿sí? Tienen que exigirle al cuerpo de otra manera. Entonces, ¿cómo hacen para compensar? Bueno, aumenta la frecuencia respiratoria, el individuo no puede caminar 2 pasos. Bueno, todas esas cosas son
para compensar. Igual lo de Machu y lo de cigarro era un detalle de color. Bien. Entonces ya vimos algunas cosas de glóbulos rojos, vimos específicamente la hemoglobina, hablamos de plasma, y ahora nos vamos a meter en este tema que son los grupos sanguíneos, ¿sí? Nosotros habíamos visto, habíamos mencionado, cuando vimos membrana plasmática, habíamos definido las glucoproteínas o las glicoproteínas como proteínas de membrana, proteínas integrales de membrana, eso implica que atraviesan la membrana de par en par. Y habíamos dicho que en el dominio, en la zona extracelular, se encontraba una cadenita de hidratos de carbono, ¿sí? Que específicamente en los glóbulos rojos actuaba como una banderita, ¿sí? Donde, que caracterizaban a la sangre de ese individuo, ¿sí? Bueno, eso es un repaso de lo que nosotros habíamos visto, pero vamos ahora a entender un poco más qué significa esto. Acá como para ubicarlos, ¿sí? Que era, más o menos, es la misma diapositiva que en su momento les mostré. Les había dicho que era una glicoproteína, les dije que eran proteínas que tenían estos hidratos de carbono, que tienen esta función de reconocimiento, como por ejemplo el grupo sanguíneo. Les dije, esto los vamos a ver después. Les mostré, ¿sí? Les hice, acá les marqué dónde estaban, ¿sí? Que era una proteína integral de membrana, ¿sí? Eso significa que atraviesa la membrana de par en par, y en su dominio, en su zona extracelular, tenía entonces esta cadenita, ¿sí? De hidratos de carbono que actuaba como esta banderita, ¿sí? Donde decía, esta sangre tiene esta característica. Y fíjense que yo les había dicho, bueno, esto es algo simple, pero en realidad es algo así más complejo. Bien. A estas glicoproteínas, a esta banderita específicamente, que nos van a dar una determinada característica a estos individuos que tienen este tipo de sangre, se denominan antígenos, ¿sí? Es un nombre nada más. Entonces, estos antígenos, como son unas banderitas, ¿sí? Frente a un ambiente desfavorable, van a provocar la generación de anticuerpos. Todo esto que ahora parece inentendible, vamos a ir desmenuzándolo. Entonces, primero vamos a definir qué es un antígeno, vamos a definir qué es un anticuerpo, y vamos a explicar qué significa que sea un ambiente desfavorable, ¿sí? Entonces, para esto nos tenemos que meter en este tema donde... Profe, sí, quería contar algo nada más que dale. creo que es, no sé si usted ya lo sabe, por ejemplo, mi papá padeció, falleció hace unos meses, en el medio de la cuarentena, tenía un tumor prostático, se dice. Sí. Todos los meses le medíamos como, no sé cómo no sé explicarlo sinceramente, pero su enfermedad se medía por un antígeno prostático Sí, específico. sí. Y es una glicoproteína, Bueno, creo. sí, Se sí, mide en sí. la sangre, Se mide- pero todos los meses hacíamos ese estudio. Claro, ese antígeno que vos me estás hablando, que está bien, porque lo que trataste de relacionar fue la palabra, Claro, sí, que es justamente un tipo de proteína, ¿sí? Que la produce exclusivamente el tumor, ¿sí? claro, sí. Creo que o sea, los hombres la producen normalmente, pero llega un momento en cuando padeces una enfermedad que sube sus valores en la sangre, mucho. Perfecto. Es que eso es lo que pasa. Muchos cánceres, muchas neoplasias, ¿sí? Sirven, justamente esos son lo que se denominan marcadores, porque cuando el tumor avanza,
como aumenta la cantidad de células del tumor, van a empezar a producir más de sus proteínas que lo normal. Y uno de esos son, por ejemplo, en la parte de cáncer de próstata, es este antígeno que se mide en la sangre, porque lo liberan, ¿sí?, las células del cáncer específica de próstata. El tema es que, claro, tenemos una medida basal, pero cuando tenemos un cáncer, que ya tenemos una gran cantidad de esas células, esos antígenos aumentan muchísimo en valores anormales. Todo tiene un valor mínimo y un valor máximo, que es lo que se denomina rango o valor de referencia, un rango normal que podemos medir. Pero si eso Claro, aumenta, entonces nos está dando un indicio de que algo pasa, ¿sí? claro, sí, sí. Por ejemplo, o sea, en el caso de mi papá, fue en un chequeo de rutina, que es un chequeo que le mandan, que se hacen personas mayores de 50. Sí, O sea, lo digo como, por ejemplo, como que es importante que se lo hagan, digamos. por supuesto. Pasan los hombres, como las mujeres también, obvio, como después de los 50 también. Porque después de que enterarme de su enfermedad, que fue hace unos años, empecé a investigar mucho, obviamente, como todo. Obvio. Y también dicen que hay un valor que se mide en la sangre también cuando la mujer padece cáncer en ovarios, que Tal también cual. comienza a producir como una glicoproteína, por así decirlo, en la sangre que se hace muy elevada. Totalmente. Es que muchos cánceres tienen esa particularidad, ¿sí? Cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de próstata, tienen esa particularidad, tienen distintos como marcadores em, que Claro, es como lo primero que pasa cuando padeces una enfermedad. Por ahí no tenés ningún síntoma, no tenés ninguna señal. En el caso de, por ejemplo, de cáncer de mama, puede ser que haciéndote un estudio de sangre antes lo detectes, porque no llegan a demostrarte en tu cuerpo, pero por ahí ya lo tenés. Creo que pasa así también. sí, o sea, justamente el antígeno prostático es un valor que también tiene que estar acompañado de, de otros estudios tipo a nivel de imágenes, como por ejemplo ecografías y demás. Pero bueno, esa es la idea. Profesor, Sí, ¿cómo? O sea, que lo que están diciendo es, lo que entendí, perdón, es que quizás te puedes hacer un estudio y chequear que está todo bien y al mes puede ser que esté el cáncer, que no haya salido en ese estudio. no, para. O sea, hay determinados, por ejemplo, los hombres de determinada edad, a partir de determinada edad, tienen que hacerse como chequeos de rutina por el hecho de que están más expuestos por su edad a determinadas patologías. Una de ellas es el cáncer de próstata. Lo mismo las mujeres, ¿sí? Nos tenemos que hacer mamografías a partir de, no sé si los 40 o los 50, porque estamos más expuestas por nuestra edad al cáncer de mama. Las mujeres en general tienen que hacerse a partir de su edad reproductiva, tienen que hacerse Papá Nicolau, colonoscopia. Bueno, todos esos son estudios de rutina. ¿Por qué? Porque la mujer se expone o el individuo se expone a otras patologías según su nueva condición biológica, que es edad avanzada, una mujer que está en edad fértil. Bueno, todo eso, o sea, tiene que irse controlando. Hay cánceres que son, o sea, que pueden desarrollarse en muy corto tiempo y otros que no. O sea, esto es ultra individuo dependiente, depende de cada persona y depende de su herencia, por ejemplo, depende del ambiente en el que está. Por ejemplo, una persona que fuma es una persona más expuesta, por ejemplo, a cáncer, por ejemplo, de mama, por ejemplo, de pulmón. ¿Sí? Entonces, todo depende de todo, del individuo, de todo. Y Pero también Claro, de la genética, ¿no, profe? De la también de la herencia, genética. Una persona que tiene claro. un padre o una madre con cáncer, también es como más probable, más propenso. claro, 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 porque yo ponele, vengo bueno, en realidad mi familia, tengo bastantes familiares que tuvieron cáncer, incluso mi papá también falleció de lo mismo,
Y nada, tipo, ver a mi abuela, a mi tío, mi papá, mi mamá tuvo principios de cáncer, entonces como que me da un poco de miedo, ¿viste? Obvio. Claro, Nada. sí, yo también, o sea, investigué y hice preguntas a muchos profes de la facu. O sea, no está comprobado, creo, que sea hereditario. Sí, tenés como más probabilidades, no sé si por así decirlo. En el caso de, por ejemplo, a mi papá, siempre lo cuidábamos, o sea, siempre le hicimos chequeo de todo porque sufría depresión, Claro. depresión no, sufría presión sanguínea, entonces siempre le hacíamos chequeos una vez al año y todo esto, qué sé yo. Y bueno, nada, fue a un chequeo, como se dice, con urólogo, me parece, Sí, y le mandó a hacer un chequeo anual, un chequeo de esto de PSA, como para un chequeo. Y generalmente nosotros le hacíamos chequeos todo el año, cada 6, 7 meses, más que nada por la presión. Y nada, vio algo anormal en ese análisis de sangre, biopsia, y a los 3 semanas de eso, consulta con oncología, y era un tumor muy avanzado ya. Y mi papá se había hecho el examen anterior hace 8 meses antes, digamos. Entonces era ya como una enfermedad avanzada cuando se la detectaron. Igual depende del cáncer y más que nada de dónde esté, porque ya tenía una metástasis, por ejemplo, pero no fue un cáncer tan agresivo como otros. Ya hay cáncer que te llegan a matar en 5 o 6 meses y nada, depende de dónde esté la zona y qué tipo. Claro. Bueno, igual si a ustedes les interesa el tema, podemos hacer alguna clase de cáncer, que, qué sé yo, está bueno. Pero bueno, vamos a continuar un poquitito más. Entonces, como les dije, ¿sí? A estas glicoproteínas que iban a definir el grupo sanguíneo, se las iba a denominar antígeno. Justamente se denominan antígeno porque en un ambiente desfavorable iban a inducir, iban a provocar la generación de anticuerpos. Entonces, esos son los conceptos que yo quiero que veamos uno por uno. Entonces, para eso primero tengo que tengo que definir qué es el sistema inmune. Ya habíamos hablado un poco del sistema inmune, lo habíamos dicho que el sistema inmune era, o que en realidad era parte de lo que es la defensa del organismo y que estaba dado principalmente por los glóbulos rojos, perdón, los glóbulos blancos, ¿sí? Lo habíamos visto en las diapos. Entonces, definamos este sistema. El sistema inmunológico es lo que nos da protección, ¿sí? Es justamente la defensa que tiene nuestro organismo, o sea, las reacciones químicas que va a provocar nuestro organismo frente a un microorganismo, ¿sí? Ingresa un microorganismo a nuestro cuerpo y tenemos entonces nuestras defensas, que es este sistema inmunológico. Bien, entonces, estas defensas lo primero que van a inducir es lo que se denomina una respuesta inmune. Una respuesta inmune es, bien el microorganismo ingresó y nosotros nos vamos a defender. Eso es una respuesta, ¿sí? Porque el estímulo es el microorganismo ingresando y mi cuerpo respondiendo es determinadas cosas que se van a desencadenar, como por ejemplo la producción de anticuerpos, ¿sí? Entonces, el sistema inmune es el sistema inmunológico que nos va a dar defensa, protección frente a un microorganismo que nos va a provocar esta enfermedad infecciosa. ¿A través de qué? ¿A través de qué nos vamos a defender? A través de la generación de una respuesta que se denomina respuesta inmunológica, que es simplemente una cadena de eventos, o sea, unas determinadas cosas que van pasando, que van a permitir eliminar este microorganismo, ¿sí? Y justamente ahora le denomino microorganismo, antes lo denominaba glucoproteína, en el cáncer, por ejemplo, de próstata lo denomino PSA, ¿sí? Todos estos son, en su conjunto,
se denominan antígenos, ¿sí? Es como una forma general de hablar de todo aquello que me activa el sistema inmune. Si me activa el sistema inmune, es un antígeno. Entre ellos puede estar los microorganismos, los virus, las bacterias, puede ser una proteína, puede ser un hidrato. En ámbito técnico vimos algo así como antígeno, anticuerpo, unión antígeno-anticuerpo. Bueno, No esto es sé lo si tiene algo que ver. sí, eso es estamos tratando de llegar, ¿sí? Entonces, un antígeno es cualquier molécula que al ingresar al organismo me provoca una respuesta inmune, ¿sí? Cualquier cosa. No importa que sea, no es que tiene que tener una característica en particular, no es que tiene que ser sí o sí una bacteria, no es que tiene que ser sí o sí un virus, no es que tiene que ser sí o sí una proteína, es algo que me genera la respuesta inmune. Es una definición general. Entonces, ya definimos que era un antígeno. Nosotros dijimos que, si se fijan en la diapo anterior, habíamos hablado que las glicoproteínas se denominaban antígenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque frente a un ambiente desfavorable van a provocar la respuesta inmune. Y esta respuesta inmune es la generación de anticuerpos. Entonces, sigamos avanzando un poco con el sistema inmune. Hay dos tipos de inmunidad. Lo que se denomina inmunidad innata, ¿sí? Innata significa que es de nacimiento, ¿sí? Un neonato es un bebé recién nacido. La inmunidad innata es una inmunidad que la tenemos desde el nacimiento, viene con nosotros. Y después tenemos lo que se denomina la inmunidad adaptativa, que esta no viene con nosotros, la generamos en nuestra vida, ¿sí? Bien. Entonces, la inmunidad innata, ¿sí? Es nuestra, que es la que viene de nacimiento, es nuestra primera línea de defensa. Es decir, el microorganismo o el antígeno se entra a nuestro cuerpo y se encuentra con esto, ¿sí? ¿Con qué se encuentra? Bueno, con una barrera física, por ejemplo, que es nuestra piel, ¿sí? Nuestra piel impide el ingreso el ingreso de microorganismos, por ejemplo, a nuestro organismo. Otra barrera es las químicas, por ejemplo, el ácido clorhídrico que libera nuestro estómago. Este ácido rompe, ¿sí? Quema a cualquier cosa que esté pasando y que no quiera que sea incorporado a nuestro cuerpo. Estos dos tipos son lo que se denomina la inmunidad primaria, ¿sí? Primaria porque son barreras físicas o químicas, es decir, no hay células acá que intervengan. O sea, es nuestra piel, que en sí es un órgano formado por muchas células, pero no es una célula específica, como lo que vamos a ver en la secundaria, que es, por ejemplo, la que nos da las células fagocíticas. ¿Se acuerdan que las células fagocíticas, fago venía de comer, ¿sí? La que justamente se comen al antígeno para romperlo adentro, ¿sí? Y lo meten en sus lisosomas, ¿sí? Con esas enzimas hidrolíticas que lo cortan y lo eliminan. Bien. Después teníamos otro tipo de proteínas, como eran las citoquinas que las habíamos visto en dolor, que participan también de la inmunidad secundaria. Pero lo más importante entonces que quiero que se queden es que el sistema inmune entonces es un sistema que nos da, que da lugar a la defensa, que frente a un antígeno se iba a dar lugar a la respuesta inmunológica. Y dentro de la inmunidad teníamos la innata, que es la primera línea de defensa, que va a incluir distintas barreras, ya sea químicas, físicas en la primaria, o células con determinadas funciones. Y después tenemos lo que es la inmunidad adaptativa, y acá viene la unión antígeno-anticuerpo que me estaban comentando que ya más o menos la vieron. Entonces, la inmunidad adaptativa no es la que viene desde nuestro nacimiento, ¿sí? Es la que incorporamos. La incorporamos en nuestra vida. Bien, entonces, si el antígeno logró atravesar
estas barreras de la inmunidad innata, logró penetrar nuestra piel, logró sobrevivir al ácido clorhídrico, no le hizo nada mi célula fagocítica, las citoquinas se las sacó de encima, o sea, todo eso lo logró superar. Entonces, no es que ya está listo, la comimos, no. Viene esta inmunidad, que es la inmunidad adaptativa, donde se caracteriza, primero llevada a cabo por linfocitos, que es uno de los 5 tipos celulares que vimos de glóbulos rojos, y estos linfocitos que detectan este antígeno, que como les dije es cualquier cosa capaz de producir una respuesta inmune, producen anticuerpos, ¿sí? Que son estas proteínas, fíjense que tienen esta forma de Y, algunos tipos, otros tipos tienen otras formas, pero quédense con esta imagen que es la clásica de un anticuerpo, que también se denominan inmunoglobulinas, ¿sí? Y estas proteínas se unen al antígeno y lo matan, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta. La inmunidad innata, primero ya hablamos de que el sistema inmune entonces es un sistema que se caracteriza por dar protección, defensa al organismo, ¿sí? Dijimos que a través de una respuesta inmune es que se va a dar esta defensa. ¿Por qué? Porque es la cantidad de determinados eventos sucesivos que terminan matando ¿a qué cosa? Al antígeno. Entonces el antígeno es cualquier cosa que me genere una respuesta inmune. Bien. Tenemos primero, el antígeno se va a enfrentar a la inmunidad innata, la que viene de nuestro nacimiento, que es la piel, ácido clorhídrico, células fagocíticas, citoquinas, entre otros. Si logra superarlo, entonces se encuentra con la inmunidad adaptativa, ¿sí? Y esta inmunidad adaptativa la van a llevar a cabo los linfocitos, que son uno de los 5 tipos de células que vimos de glóbulos blancos, que detectan este antígeno y producen anticuerpos o inmunoglobulinas, que son simplemente proteínas que se unen a este antígeno y lo matan, ¿sí? Bien. ¿Por qué dijimos que, que la inmunidad adaptativa es la que vamos a, ir incorporando en nuestra vida? Bueno, porque generan lo que se denomina memoria, ¿sí? Es como que nuestro cuerpo se va acordando de estos antígenos. Entonces, la próxima vez que venga este antígeno, lo vamos a matar más rápido, ¿sí? ¿Eso es lo que pasa tipo con las vacunas? Exacto. Ese es el fundamento de muchas de las vacunas. Las vacunas lo que intentan es que nosotros incorporemos memoria, ¿sí? Que nuestro cuerpo, al enfrentarse, por ejemplo, a un microorganismo muerto, es decir, que no nos va a infectar porque está muerto, pero sin embargo, en nuestro cuerpo va a decir, bueno, listo, está muerto, pero no importa, es algo que me genera una respuesta inmunológica. Entonces se induce la generación de anticuerpos y la próxima vez que nos enfrentemos a ese microorganismo, lo vamos a matar más rápido, ¿sí? Ese es el fundamento de las vacunas. Y también, a ver si es la próxima diapositiva, el fundamento de este tipo de terapia que estamos escuchando un montón, que es, por ejemplo, cuando un paciente que tuvo COVID-19, ¿sí? Lo que se está pidiendo es que done plasma. No sé si ustedes lo escucharon. Tipo, ay, este tuvo COVID-19 y donó plasma y salvó a tanta gente. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con esto? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que este paciente que tuvo COVID-19, que es este microorganismo, para lo cual es un antígeno que genera entonces una respuesta inmune, el individuo que lo tuvo entonces va a tener anticuerpos. ¿Por qué? Porque generó llegó a esta inmunidad adaptativa. Entonces el individuo está recuperado, pero en su cuerpo ya tiene memoria, ya tiene estos anticuerpos ahí patrullando, ¿sí?
Entonces, Por ejemplo, profe, qué sé sí, yo, va a sonar muy estúpido. no, Entonces, o sea, por ejemplo, esto de producir anticuerpos, sí. ¿no? Una persona de, no sé, 60 años no puede producir la cantidad de anticuerpos que necesita para no fallecer. ¿Eso tiene algo que ver? Por ejemplo, yo genero más anticuerpos mucho más rápido que una persona de 60. ¿Eso es lo que pasa que una persona llega a fallecer, digamos? No, en ¿O realidad, por qué fallece, digamos? O sea, si el organismo puede producir los anticuerpos, digamos. sí, es decir, a ver, vos, por ejemplo, el microorganismo por ejemplo, el COVID-19 que ingresa a una persona de edad mayor, Sí, lo o que empieza a generarle, obviamente, otras patologías. claro, O sí, sea, pero el tema es que ese microorganismo está, o sea, no tiene una inmunidad innata tan buena, ¿sí? Una persona mayor, por ejemplo, le cuesta mucho toser, ya de por sí. Toser, el reflejo de toser, es parte de la inmunidad innata, ¿sí? Al toser, nosotros expulsamos los microorganismos que tenemos en nuestras vías aéreas. Si el individuo no puede toser, no puede sacar esa cantidad de microorganismos y por lo tanto el bicho se queda ahí infectando más células, ¿sí? Entonces es por eso que aquellos individuos que, por ejemplo, tienen asma, tienen, sí. tienen edad avanzada y demás, están más expuestos. Pero bueno, voy a terminar entonces con esto, porque no nos quedan nada más que re poquitos minutos. Y bueno, cuando se termine la clase, como nosotros en general terminamos 9 menos cuarto, así que bueno, es lo que nos queda. El resto va a quedar para la semana que viene. Entonces, lo que dijimos entonces es que el paciente que está recuperado tiene anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos van a estar en el plasma. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que en el plasma había un montón de proteínas y dijimos que los anticuerpos eran proteínas, ¿sí? Y están ahí. Entonces, cuando el individuo se le saca plasma, ¿sí? Y se le transfunde a un individuo que tiene el virus, o sea, que está todavía en esta situación, que todavía no generó o no generó tanta cantidad de anticuerpos, es como que lo ayuda a su sistema inmune a eliminar este antígeno. Entonces, el individuo que tiene esta ayuda para recuperarse. ¿Sí? ¿Se entiende el fundamento entonces de esto? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que yo voy a querer transferir? O sea, yo le extraigo plasma, pero con el objetivo de que este individuo tenga los anticuerpos de este individuo que ya se recuperó y pase a este estadio más rápido, ¿sí? Es decir, capaz que el individuo en este tiempo se muere. Entonces, con estos anticuerpos de este primer individuo ya recuperado, que adquirió memoria, se recupera y puede salir. Profe, está por cortar, me parece. Profe, Sí. y si ya tiene memoria, después, ¿no le vuelve la enfermedad o no? ¿O más leve? Lo ¿Cómo único sería? que pasa es esto que yo les cuento. Más rápido voy a reaccionar, ¿sí? En algunos casos, depende de la enfermedad y del individuo, la enfermedad no vuelve, en otros casos, vuelve. Puede volver. Así que bueno. Bueno, chicos, vamos a dejar acá porque ya viene esta parte y no podemos extendernos mucho más. Vi algunas cosas en el chat, así que de última después pregúntenme por WhatsApp o Por el trabajo práctico queríamos Sí, preguntar. el tema es que Pero no tenemos, bueno, no está el tiempo. no nos da nada el tiempo.